Vamos al texto de la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 13. Ya tengo licencia para predicar 3 horas. No me lo tenían que decir, pero como quiera, ya está confirmado, ¿no? No, es una broma. Tan pronto terminemos, nos vamos. Verso 13 del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Permítame poner en contexto lo que la carta a los Hebreos representa. Es la carta que presenta de una manera superlativa la obra de Cristo y el nuevo pacto en el cual usted y yo hemos sido establecidos. Es una carta que tiene 13 veces la palabra mejor y superior. Diga conmigo, mejor y superior. Es una carta de contraste. Diga conmigo, contraste. Contrasta lo viejo con lo nuevo. Contrasta lo que fue con lo que es. Contrasta donde Dios se movió en un tiempo y donde Dios se está moviendo en el presente. Es una carta que nos ubica. Es una carta que nos ilumina a conocer la gloriosa herencia que tenemos en Cristo. Es una carta que todo creyente y todo ministro debe poder manejar a perfección, porque es la carta magna para los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, leer la carta a los Hebreos es como entrar al corazón de Dios, porque allí se nos está revelando el contraste maravilloso de cómo Dios a través de las generaciones ha venido desglosando lo que Pablo le llama en Efesios capítulo 3 el eterno propósito. Diga conmigo, el eterno propósito. Aquello que Dios había concebido en sí mismo, pero que en el tiempo correcto lo daría a conocer. Aquello se llamó por un tiempo, por más de 4000 años, el misterio que estuvo escondido desde antes de los tiempos y de la fundación del mundo, pero que ahora se nos ha dado a conocer. Que Cristo ha derribado toda barrera, de 2 pueblos ha hecho uno, y ahora se convierte en nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por lo tanto, entender la carta a los Hebreos es tener una comprensión clara y precisa de lo que Dios siempre quiso hacer, pero que por un tiempo lo tuvo que hacer a manera de sombra. Diga conmigo, sombra. Por lo tanto, nos acercamos a este texto sabiendo que cada uno de nosotros que nos acercamos a la Escritura tenemos que hacerlo con este entendimiento. Diga conmigo, contenido. Diga conmigo, contexto. Y diga conmigo, pacto. ¿Qué significa eso? Que todo estudiante que se acerca a la Escritura tiene que poder saber que la Escritura tiene un contenido que fue dicho en un contexto que se estableció en un pacto determinado. 9 pactos se trazan en la Escritura, pero el pacto nuevo en Cristo es el que absorbe y el que regula todos los pactos anteriores. Cada pacto crea mentalidades y cada pacto crea una forma de proceder. Aquello que Dios hizo un tiempo, lo tiene que ahora filtrar a través de lo que en Cristo Él ha establecido. Eso es lo que vamos a leer ahora. El verso 13 del capítulo 8 le trae una conclusión espectacular a toda una ponencia que se comienza en el capítulo 6 y concluye aquí diciendo que lo que antes Dios había hecho lo ha caducado para ahora entrarnos e introducirnos a un nuevo orden en el nuevo pacto. Verso 13 del capítulo 8 lee de esta manera: al decir nuevo pacto, ha dado, ¿qué dice? Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué dice ahí? Está próximo a desaparecer. Mi mensaje en esta noche lo he titulado de regreso al presente. Dígalo conmigo, de regreso al presente. Y denle un codacito a alguien y dígale, bienvenido al orden del presente. Pero dígalo como que lo cree, porque a mí me parece que estoy ante una iglesia que le encanta la palabra del Señor. Estoy ante una iglesia que discierne el espíritu de la palabra del Señor. Dale un codacito al que está al otro lado y dile, bienvenido al orden del presente. No hay duda, amada iglesia, que vivimos en los días de la reforma. Cuando usted estudia la palabra tiempo a través de la Escritura, descubrirá
que hay diferentes expresiones del tiempo a través de la palabra. Hubo tiempos de restitución, hubo tiempos de visitación, hubo tiempos de avivamientos, pero ahora en esta dispensación presente estamos viviendo en lo que se conoce los tiempos de la reforma. Hebreos capítulo 9, verso 10 lo dice de esta manera: estas son ordenanzas de la carne que consisten en comidas y en bebidas y en diversos lavamientos, impuestos hasta el tiempo ¿de qué? De reformar todas las cosas. La palabra reforma es de un vocablo griego que significa diórtosis, que es de donde nosotros obtenemos la palabra ortopeda. Es aquel que trabaja con la colocación de la estructura humana, el que coloca los huesos, el que donde hay un quebranto, una fractura, los reconecta para que se vuelvan a sanar. Ahí es donde estamos. Dios está reconectando, Dios está estableciendo en el lugar correcto lo que se ha dislocado a través de los años para que su iglesia pueda operar en el orden que Dios la ha establecido, en el pacto y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como nunca, el Espíritu de Cristo está impartiendo a la iglesia del siglo XXI un entendimiento fresco de la verdad presente del reino, la gracia y el nuevo pacto. Dígalo conmigo: reino, gracia y nuevo pacto. En otras palabras, vivimos en un nuevo día del Espíritu. Vivimos en un tiempo donde los viejos órdenes y modelos, tradiciones, opiniones, estrategias y estructuras no podrán sostenerse ante la urgencia de la hora, y todo lo que no ha sido establecido por Cristo será insuficiente para potencializar a la iglesia al cumplimiento de su propósito. Esta es la razón por la cual el Espíritu de verdad está rectificando teologías incompletas e interpretaciones falsas. Es una nueva ola, es un nuevo mover de Dios, es un tiempo donde lo que creíamos que habíamos entendido, el Espíritu de Dios lo va a dimensionar a mayores niveles de revelación y entendimiento. A mí me parece que esta casa, Pastor Frankie, está marcada por el Señor para ser un odre nuevo en el orden que Dios ha preparado para este tiempo de su iglesia. Esta generación de creyentes, esta generación de hijos han entendido que son los herederos del reino. Ellos saben que se le ha conferido derecho de herencia y están causando que otros también hereden. Esta es la razón por la cual vivimos en días de transición, vivimos en días de cambio. Óigame bien, lo que usted creía que se quedaría igual, Dios lo va a revolucionar. Lo que usted creía que sería igual para siempre, Dios lo va a dimensionar de una forma que usted no lo va a reconocer. Prepárate, casa de transformación, porque van a entrar en un tiempo tan acelerado de revelación que muchas cosas se van a rectificar y Dios va a aumentar la intensidad de la revelación de su Espíritu. Por lo tanto, si como iglesia queremos entonces vivir en un nuevo entendimiento de propósito, tendremos que cambiar la mentalidad del viejo pacto por el nuevo pacto. La palabra mentalidad significa modo o forma de pensar. Es un hábito o característica de una actitud mental que determina cómo usted interpreta y responde ante las cosas. En otras palabras, la forma en que usted y yo respondemos y actuamos está regulada por la mentalidad que tenemos. De acuerdo a la mentalidad en la cual nosotros nos hemos formado, se podrá determinar la manera en cómo pienso y la manera en cómo actúo.
La mentalidad se nutre y se alimenta de muchos elementos. La cultura alimenta mentalidades. La música alimenta mentalidades. El contexto de vida en el cual yo me formé alimenta mentalidades. Usted lo tiene que haber visto. Usted encuentra a una persona que ha sido expuesto a un contexto limitado de vida y usted no se puede preguntar cómo la persona no puede ver lo mismo que usted está viendo. ¿Por qué? Porque su mentalidad ha sido influenciada por todo lo que le ha rodeado en la vida. Traiga eso ahora al evangelio. Usted tiene una mentalidad que ha sido influenciada por la cantidad de prédicas, enseñanzas que usted ha escuchado a través de la vida. Esa mentalidad le ha puesto unos lentes. Esa mentalidad te ha formado una manera de pensar y también de responder a la vida. Es de aquí que usted puede tener dos creyentes mirando el mismo texto y lo van a interpretar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la manera en que se formaron, las predicaciones que escucharon, la manera en que fueron expuestos al evangelio determina entonces la forma en cómo ellos piensan y la manera como ellos actúan. Por lo tanto, si hemos de ser una iglesia establecida en la verdad presente, si hemos de ser una congregación que está afirmada en el orden que Dios ha establecido para su iglesia en Cristo, entonces Dios tendrá que trabajar con nuestra mentalidad, tendrá que reconfigurar cosas, tendrá que quitar cosas para meter cosas nuevas, tendrá que arrancar religiosidad para meter la verdad del evangelio, tendrá que desplazarte lo que tú creías que era la verdad, que era a veces interpretación humana, pero no basada en la verdad revelada de Dios en la Escritura. Porque lo que liberta a la gente no es lo que el predicador dice, sino lo que la verdad establece. Lo voy a repetir. Lo que libera a la gente no es lo que los predicadores dicen, sino lo que la verdad establece. Cristo no dijo, y escucharéis al predicador, y lo que él diga te hará libre. No. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y hay predicadores que predican sus opiniones, pero no están predicando la verdad presente de Dios, que es la que te libera, te desata para una vida de abundancia en todos los órdenes de tu vida. Yo tengo una palabra para alguien aquí. Prepárate, porque después de esta noche Dios va a abrir el libro otra vez. Te va a permitir romper sellos que te habían impedido ver la verdad que tienes por delante, y Dios te va a sumergir a la gloriosa palabra. Ay, de verdad. Hebreos lo dijo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo ¿a qué? Al primero. Y lo que se da por viejo y envejece está pronto. Les dije hace unos minutos que a todo lo que nosotros hemos sido expuestos forma nuestra mentalidad. Por lo tanto, el viejo pacto formó la mentalidad de todo un pueblo. La forma en cómo ellos pensaban, la forma en cómo ellos actuaban, estaba determinada por la mentalidad que el pacto formó en ellos. Por lo tanto, si el pacto que formó su mentalidad ya caducó, quiere decir que aquella mentalidad también. El problema es que la mentalidad es lo último que se va. Por eso es que hay mucha iglesia y hay muchos creyentes que quieren las glorias del nuevo pacto, pero no quieren cambiar la mentalidad del viejo.
Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que para que haya una manifestación más intensa del reino, tendremos que permitir que el Espíritu de verdad renueve el espíritu de nuestro entendimiento, para que la verdad del Evangelio no esté mezclada con mentalidades que ya caducaron y sea establecida en la verdad presente, donde el pacto vigente es el pacto que Dios ha hecho con su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de viejo pacto, estamos hablando del primer orden. Diga conmigo, primer orden. Hay 9 pactos mayores en la Escritura, pero 3 recogen todo lo que estos pactos representan: el pacto abrahámico, el pacto con Moisés y el pacto con Cristo. Cada uno de estos pactos formó una mentalidad. Esta mentalidad determina la forma en que se piensa y la forma en que se actúa. Aquel primer orden fue un orden que preparó el camino. Diga conmigo, preparó el camino. Preparó el camino para la gloria que había de ser revelada. Esta es la razón por la cual usted encuentra en la Escritura que aquel orden era una sombra. Diga conmigo, sombra. Hebreos capítulo 10 verso 1 lo dice de esta manera: porque la ley, que era el documento legal sobre el cual el pacto se ratificó, dice que tenía la, ¿qué? Léalo conmigo para que usted se pueda convencer de lo que estamos hablando. ¿Era qué? La sombra, no la imagen misma de las cosas. ¿Por qué? Porque nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. Alguien aquí debería de decir amén a eso. A los que se acercan, por favor, noten, porque quiero rescatar de ese texto la palabra sombra, porque es la clave para entender el Antiguo Testamento. Si usted no entiende lo que esto representa, puede estar queriendo que el reino se manifieste, pero operando en la mentalidad que ya caducó. Y el reino no permite mezcla. El reino no permite que usted diluya la verdad en la cual el reino es establecida. Por lo tanto, entender que es una sombra. Una sombra es una expresión simbólica, imperfecta, una imagen oscura de algo que se está reflejando. Por favor, entiendan esto, porque cada vez que usted encuentre en la Biblia la palabra sombra, lo que está haciendo es reflejando lo que ya en el cielo es una realidad. En otras palabras, una sombra es el reflejo de algo que ya en Dios está terminado. Me explico. Si usted se sube acá arriba y usted comienza a hablar con mi sombra, usted va a perder la oportunidad de que yo le responda. ¿Por qué? Porque usted está hablando con una expresión simbólica. Usted nunca me va a conocer si simplemente se queda hablando con la sombra. No va a conocer el color de mi pelo, no va a conocer mi altura, no va a conocer mi composición física. ¿Por qué? Porque la sombra no refleja en exactitud lo que está modelando. Lo que la sombra está anunciando es que hay una realidad mayor, pero ella lo que hace es representarla nada más. Esta es la razón por la cual entonces, cuando encontramos que la ley contenía los bienes venideros, no la sustancia misma de las cosas, lo que está diciendo es que en todo el antiguo orden Dios lo puso a manera de sombra para que anunciara lo que iba a venir. Lo que estaba allí no era lo completo, lo que estaba allí era la forma imperfecta de lo perfecto que se estaría manifestando. Alguien aquí debería de decirle amén a eso. Esta es la razón por la cual cuando usted lee el Antiguo Testamento, todo está en un término futurístico. En aquel día, cuando venga, cuando se manifieste. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era una sombra. Lo que estaba haciendo era anunciando lo que ya en el cielo era una realidad, pero no le había llegado el tiempo para revelarse en la tierra. Eso quiere decir entonces que cuando yo entiendo que si lo que era un anuncio llegó, lo que el anuncio entonces reflejaba ya no es futuro, sino es que es algo del
presente. Porque si lo que anunciaba la ley ya llegó, entonces yo no estoy esperando que venga, yo estoy viviendo en lo que ya tengo. Alguien aquí debería de decirle amén a eso. Por lo tanto, la bendición, la autoridad, el poder y la gloria de un futuro glorioso para los que caminan y viven en la realidad de un nuevo y mejor pacto no es algo que viene mañana, es algo que está en él presente. Me gusta esta iglesia porque aquí como que lo absorben rápido. Me encanta porque ustedes terminan la frase, lo que significa que están como una esponja absorbiendo en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Dios está por dimensionar a una iglesia, prepara su espíritu para poderla expandir. Prepárate, transformación, porque va a venir una intensidad, una promoción en el reino para una mayor penetración en los escenarios donde Dios te va a colocar. Esta gente del presente, que a mí me parece que están aquí hoy, aunque quizás ahorita tengamos que reconfigurar algunas cosas. Esta gente del presente ya pasó la interpretación religiosa de que todo será mañana. Esa gente no está esperando un mejor día. Ellos saben que el mejor día ya llegó. Esta gente no están esperando la nueva Jerusalén, ya viven en ella. Ay, 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 ay. Porque no vivimos en la Jerusalén terrenal, sino en la celestial. Hebreos capítulo 12. Esta gente no está esperando un mejor futuro, ya Cristo le trajo el futuro al presente. No están esperando la eternidad para adorar, son adoradores en espíritu y en verdad. Esta gente no están dando para que Dios los bendiga, dan porque Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ay, ay, ay. Para esta gente Dios no está en el futuro, Él vive en su presente. Esto es un concepto complejo, porque cuando hablamos de tiempos, presente, pasado y futuro, no se puede aplicar a Dios, porque Dios vive en un eterno presente. ¿Cuál es el gran conflicto de nosotros los creyentes? Que nosotros somos formados en escenarios de tiempo pasado, presente y futuro. Esta es la razón por la cual usted y yo nos recordamos de las cosas malas que hemos hecho. Esta es la razón por la cual nos da ansiedad, porque no sabemos qué nos trae el futuro. Por lo tanto, vivimos en muchas ocasiones en ambos extremos, en la culpa del pasado y en el temor y la incertidumbre del futuro. Y a veces queremos que Dios trabaje con el pasado, o que Dios se encargue de nuestro futuro. Y Dios dice, ¿de qué me habla? Porque no entiendo ese lenguaje de pasado, presente y futuro. Yo vivo en un eterno presente. Para lo que para ti no ha sucedido, ya para mí sucedió. Lo que para ti no ha pasado, para mí ya pasó. Y usted dice, pastor, ¿y dónde está eso en la escritura? Por ahí voy. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Alguien aquí tiene que saber que cuando tú estabas en aquella situación compleja, ya Dios te había visto como más que un vencedor, porque ya Dios había visto la obra que iba a terminar contigo. Por lo tanto, entender el presente de Dios es determinante para ser una iglesia que se apropia de su derecho de herencia. Lo voy a decir otra vez. Usted no vive esperando que Dios haga algo. Aquí lo cogen así. Usted no está esperando que Dios haga algo mañana. No. Ya Él
El asunto no es que Dios hará. El asunto es si yo he madurado como hijo para que se me pueda confiar la herencia de lo que ya Dios hizo. Porque mientras el esclavo, el niño es, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En otras palabras, todo lo que tú jamás vas a necesitar ya te lo dieron en Cristo. Por eso es que estás completo. Por eso es que en Él no te falta absolutamente nada. Tienes toda la unción que jamás vas a necesitar. Tienes toda la gloria que jamás se te pueda revelar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tienes todo lo que vas a necesitar para cumplir con el propósito de Dios para tu vida. La pregunta es si tú y yo estamos madurando para que se nos pueda confiar. Por lo tanto, entender esta dinámica nos cambia la mentalidad de promesa por herencia. Ese cambio nada más necesita a veces años de reconstrucción. Porque ya usted y yo venimos con una mentalidad. Ya nos enseñaron a pensar que Dios mañana hará algo. Me estoy explicando. Ya nos enseñaron a pensar que si yo hago, Dios me bendecirá. Cuando yo no hago para que Él me bendiga, lo hago porque me ha. Ya nos han enseñado a pensar que cuando damos, prosperamos más. En vez de que damos porque hemos sido prosperados en todas las cosas. Porque aún no teniendo nada, lo tenemos todo. Y hemos sido enriquecidos en. Por lo tanto, lo que yo hago no es para recibirlo, sino para manifestar lo que ya Él hizo. Entonces significa que yo no vine aquí a buscar una bendición. Yo vine aquí porque me han bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por lo tanto, yo no estoy adorando para que Dios me traiga la bendición. Yo estoy adorándole porque Él me ha dado toda la bendición. Esa mentalidad que nos enseñaron, y yo vengo de ahí, formó vocabulario. Y nuestro vocabulario refleja nuestra mentalidad. Porque cuando era niño, hablaba como niño. Cuando Pablo está hablando de que cuando era niño hablaba como niño, él no está hablando de edad cronológica. Él está hablando de transición de pacto. Porque el antiguo pacto es un pacto para niños. Es un pacto para infantes. Es un pacto donde Dios le tenía que traer el maná todos los días. Era un pacto donde Dios tenía que abrir roca que brotara agua para que ellos bebieran. Era el pacto donde Dios tenía que cubrirlos con nube y dirigirlos con columna. Y hay gente que dice, yo sé que aquí en esta iglesia no, pero en otros lugares donde yo he estado, dicen, ay, yo hubiera querido estar en aquellos días cuando la nube los dirigía y la columna los iluminaba. Porque qué glorioso hubiera sido estar allí viendo a Dios hacer tantos milagros. Y lo que ellos decían en aquel tiempo, a mí me gustaría estar donde ustedes están, porque aquello era una sombra. La roca era Cristo, la nube era Cristo, la columna era Cristo. Y si yo tengo a Cristo, no tengo la sombra, yo tengo lo que ellos anhelaban.
Yo tengo lo mejor de lo mejor. Yo tengo la substancia, la esencia. Alguien aquí debe de decir gracias, Señor, porque no vivo en la sombra, vivo en la realidad de lo que la sombra anunciaba. Abraham quiso vivir estos días, Moisés quiso vivir estos días. Usted y yo los tenemos, pero nos han enseñado a no aprovecharlos en el presente. Por lo tanto, esta transición requerirá una reconfiguración. Porque nuestro vocabulario nos delata. Entonces, entender esto va a requerir comprender el proceso como Dios nos trajo hasta aquí. El Antiguo Testamento era una perspectiva, diga conmigo, futurística del plan de Dios para el ser humano. Contenía a manera de sombra la realidad del reino, la verdad de la gracia y la autoridad del nuevo pacto. Por eso usted va a notar que a través de la Escritura 3 hombres son utilizados como un modelo representativo de aquel que había de venir. Sus nombres es Moisés, Abraham y David. Los 3 representan a manera de sombra lo que el postrer Adán representaría en su venida. Aún Pablo, recogiendo este principio, en Romanos capítulo 5 dice que Adán era figura del que había de venir. Por lo tanto, el proceso de la manifestación de esta verdad tomó 4000 años. Y para Dios podernos ubicar y que nuestra mente pudiera de alguna manera relacionar esta profundidad, lo que hace es que en la tierra establece sombras. Esas sombras son una representación de algo que ya en Dios existe. Me explico. Cuando Él estableció el tabernáculo en el desierto, era porque había un tabernáculo celestial. El tabernáculo del desierto no es primero que el celestial. El tabernáculo celestial es primero que el del desierto, porque el del desierto es una sombra del celestial. Porque en el tiempo y en el cumplimiento del tiempo vendría un sumo sacerdote que no es de la casta de Aarón, sino que sería constituido según un nuevo orden, el orden de Melquisedec, en el cual los sacerdotes del pasado no tienen ninguna referencia, porque él no viene de la tribu de Leví, él viene de la tribu de Judá, de donde los sacerdotes no salían ni procedían. Era una tribu que producía reyes, pero no sacerdotes. Por lo tanto, Dios se la había ideado magistralmente para que cuando llegara el tiempo perfecto no tuviera en este orden levitas en el altar, sino que tuviera reyes ministrando. No hubiera levitas tocando, porque ustedes no son del orden levítico, ustedes son del orden de Melquisedec. Y en el orden de Melquisedec no hay levitas, en el orden de Melquisedec hay reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Por lo tanto, tu alabanza es de gobierno, tu alabanza es de conquista, tu alabanza es de sujeción a las huestes de maldad que ya han sido derrotadas y avergonzadas en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entonces, empezamos a entender que todo el pasado era una sombra que se manifestó a través, diga conmigo, de formas, conceptos y modelos. 3 palabras que gobiernan la revelación bíblica es tipo, figura y sombra. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el orden sacerdotal del Antiguo Testamento era la sombra de un nuevo orden de sacerdocio para Cristo y su iglesia. Nos damos cuenta que las ofrendas del Antiguo Testamento son un modelo de las ofrendas espirituales en el Nuevo Testamento. Nos damos en cuenta entonces que la revelación progresiva de uno de los principios más esenciales de la palabra se da entonces a través del tiempo hasta llegar a una culminación. Es el principio de la simiente. Diga conmigo, simiente.
desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios prometió que vendría la simiente que destruiría la cabeza o heriría la cabeza de la serpiente. Sabemos quién es esa simiente. Gálatas 3:16 nos dice que aquella simiente era Cristo. Por lo tanto, desde la caída del hombre, Dios le anunció a la humanidad que ya Él tenía preparado el que los iba a salvar. Porque Cristo no viene porque Adán pecó. Cristo viene porque era el tiempo de que su propósito se cumpliera en la tierra. Porque antes de que Adán pecara, ya Cristo había sido escogido como el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que hubiera diablo, demonios, pecado y caída, ya Dios había determinado que no los iba a dejar perdidos. Que Dios se la iba a arreglar. Y Adán lo que hizo fue que activó el plan. Pero ese plan no fue cambiado por el pecado de Adán. Dios hace entonces una incorporación gloriosa. Y a manera de tipo, figura y sombra, hace que la simiente a través del tiempo esté en su proceso de gestación. Hasta que llegue el cumplimiento del tiempo. Donde tenía que aparecer Cristo. Nacido de mujer. Bajo la ley. Para los que estaban bajo la ley. Eso es una verdad gloriosa, porque esa verdad nos ayuda a comprender entonces que a través de todos los tiempos lo que Dios estaba preservando no era a alguien, sino una simiente. Por eso es que hace Adán, que era figura del que había de venir. Por eso él se llama el postrer Adán. El primer Adán la echó a perder, pero el postrer Adán la recuperó todita. El primer Adán no fue obediente al propósito, pero el postrer Adán con su obediencia redime a la desobediencia del primer Adán. El primer Adán se dejó llevar por las sensaciones del alma, pero el postrer Adán operó en la potencia del espíritu. El primer Adán oyó la palabra de afuera, con que Dios os ha dicho. Pero el postrer Adán, cuando fue tentado de la misma manera, le dijo, escrito no está. El primer Adán, cuando fue ofrecido, se le activaron todos los sentidos. El postrer Adán los sujetó para que por medio del sufrimiento aprendiera la obediencia. Por lo tanto, esta simiente venía en un proceso de desarrollo. Dios forma entonces la raza humana y la desprende de la primera pareja, y a través del tiempo va llamando hombres y mujeres. Y llama a Noé, y llama a Abraham, y de Abraham le da 12 hijos. 2 hijos, y de 2 hijos salen 12 hijos, que se convierten en 12 tribus, que eventualmente se convierten en una nación. Imagínense, se requirió una nación para poder transportar una simiente. ¿Por qué usted cree que se requiere toda la nación santa para que Cristo sea revelado? Porque nadie en sí mismo solo puede manifestar la grandeza de Cristo. La grandeza de Cristo no la contiene un hombre, la contiene un cuerpo. Y ese cuerpo se llama la iglesia del Señor. Por eso cuando usted y yo nos reunimos, parece ser que la presencia de Dios es más intensa cuando estamos juntos que cuando estamos solos. ¿Por qué? Porque cada uno trae lo que es recibido de parte del Señor. Por eso es que aquí usted no vino a encontrarse con Dios, porque ya Dios se te metió por dentro. Aquí a lo que usted vino fue encontrarse con alguien que tiene una medida que usted no tiene, para que cuando esta medida se une con aquella, y esta con la otra, y esta con este, aquel que entiende esta realidad llega a comprender que la palabra de Cristo no está solamente depositada en un individuo, sino que está distribuida a través de todo un cuerpo. Y ese cuerpo contiene la palabra. Alguien aquí debería de saber que Dios te va a activar en un don, en una gracia, y va a causar que de ti emane la vida de Cristo en ti. Esta simiente se viene progresando a través del tiempo. Por eso es que la simiente en el Antiguo Testamento se anunció, diga conmigo, que vendría. Todo es futuro.
Lea el Antiguo Testamento, todo es futuro. Todo. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Anunciando. Por eso, a manera de figura, metáfora, alegoría, si usted no entiende esto, usted está cada vez que hay un explosivo pensando que hoy se acaba. ¿Por qué? Porque está interpretando la vida desde la perspectiva de un pacto que caducó. En el antiguo se anunció la venida del reino, se anunció la venida del Mesías, se anunció la venida de la simiente, todo en algún día vendría. Pedro, hablando de esto, dice, y ellos no sabían ni qué tiempo, ni qué persona. Porque eso había sido guardado. Pablo lo dice a manera de misterio. Ni el diablo sabía. Esta es la razón. Cuando él sabe que la configuración del cosmos está cambiando porque el rey llegaría otra vez al planeta, tiene que matar a todos los niños porque él no sabía. Él no sabía quién era. Él no sabía cuándo aparecería. Usted y yo a veces lo hacemos más sabio de lo que el tipo verdaderamente es, ¿oyó? Aquí el sabio es uno solo. Lo que usted no ignora son sus maquinaciones, pero tiene que saber lo que pasó en la cruz con él. Despojado, destruido, destronado. Por eso es que tú eres rey y él es príncipe. ¿Por qué? Porque tú tienes un rango superior. Por lo tanto, diga conmigo, la simiente vendría. Y la simiente vino. Pero vino a morir. La simiente no vino como ellos pensaban. Porque había 14 expectativas en el Antiguo Testamento cuando el Mesías llegara. Entre ellas, que el reino sería regresado a Israel, que volvería la paz, el oso se acostaría con el cordero, que una vez más regresaría la nación, que Israel sería cabeza de naciones. Por eso cuando ellos escuchan que en la casa de Zaqueo la salvación había llegado, Lucas 19 nos dice que Jesús, oyendo lo que ellos estaban diciendo, tiene que proceder a decirle una parábola, porque ellos creían que el reino se manifestaría inmediatamente. ¿Por qué? Porque para usted salvación y para mí salvación es gente que deja de hacer cosas malas para convertirse evangélico. Pero para los judíos salvación no tiene nada que ver con eso. Porque para ellos son una simiente santa, incorrupta. Ellos no nacen en pecado. Por lo tanto, cuando ellos oyeron la palabra salvación en Zaqueo, dijeron, muchachos, esto se acabó. El reino regresa, el Mesías llega, el rey es establecido. Se nos acabó la miseria, Roma va a ser detronada y nosotros volvemos otra vez al poder. Y el Señor le dice, no. Así no es. Ustedes están interpretándolo así. Pero no es así que mi Padre lo ha preparado. Y la simiente vino. Pero vino a morir. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan fe de eso. Que la simiente murió. Porque era necesario que el grano de trigo cayera a la tierra y muriera. Para que cuando resucitara pudiera entonces llevar muchos hijos a la gloria. Por lo tanto, se requería que el testador del pacto tuviera que morir, porque si no, no se activa el derecho de herencia. La razón por la cual yo soy heredero no es porque yo soy el nene bonito de papá. La razón por la cual somos herederos es porque el testador del pacto murió, con la diferencia que también la muerte abre la herencia, pero la resurrección la garantiza. Por lo tanto, en su resurrección, Él nos hace herederos de un nuevo y mejor. La simiente vino, pero la simiente también murió. Pero la simiente también. El libro de los Hechos nos habla de eso. La iglesia primera con un mensaje revolucionó a Roma. 1. Aquel que ustedes mataron. Dios lo ha hecho. Señor y Rey. Un mensaje.
revolucionó, trastornó, sacudió la Roma imperial. Nosotros con 2000 años a veces no podemos transformar ni la calle al frente. ¿Me estoy explicando? Ellos con un mensaje. Allí no hubo que predicarle 7 pasos para la felicidad, 25 pasos para la prosperidad espiritual, 25 formas de salir de la depresión. No, esos son mensajes almáticos que te tocan aquí en el alma, pero la semana que viene hay que volverte a predicar lo mismo. Ellos sabían una sola cosa, que si el Mesías vino y el Mesías resucitó, el reino de los cielos ha sido regresado a este orden. Y si el orden ha regresado, la nueva criatura que Dios había formado en Cristo se ha manifestado en los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, la primera iglesia nos da fe que por eso el mensaje de resurrección para ellos no era el de Semana Santa. Ese es nuestro mensaje clave de Semana Santa, y para ellos era el mensaje base de toda su vida. Quizás por eso es que tenemos algunas diferencias en proceder en fe y en vida de reino. Porque el poder de esta nueva vida, dice el libro de Hebreos, descansa en la vida indestructible del nuevo sacerdote. Oye lo que te voy a decir, y quizás te sacuda tu teología. Lo que Cristo te impartió cuando tú naciste de nuevo no fue una religión, fue su propia vida. La razón por la cual eres inmortal eres porque ahora vives en la inmortalidad. Tu carne regresa al polvo, pero tu espíritu no muere. Porque el que se une en espíritu con el Señor, un espíritu es con Él. La simiente vendría, la simiente vino, la simiente murió, la simiente resucitó, la simiente habla. Las cartas apostólicas dan fe de eso. Los apóstoles prolíficos como Pedro, como Pablo, como Santiago, nos dan fe que el apóstol y el pastor de nuestras almas habla de su corazón por medio de la inspiración. Ilumina el entendimiento de estos hombres, le hace entender la historia, aun cosas donde ellos no habían estado. Pablo, por ejemplo, que es el apóstol más prolífico del nuevo pacto, entiende que aquello que había sucedido no fue concebido en aquel tiempo, había sido concebido desde antes de la fundación del mundo. Aquel misterio que había estado guardado y reservado en Dios, ahora se nos ha dado a nosotros a conocer. Que Cristo ahora en nosotros, esperanza de gloria, ha tumbado la pared divisoria y de ambos pueblos ha hecho uno, y ahora nos ha dado su paz. Por lo tanto, la simiente vendría, la simiente vino, la simiente muere, la simiente resucita, la simiente habla, pero en el libro de Apocalipsis la simiente reina. Ay, aquí era que quería llegar. Esta era la introducción del mensaje. La simiente reina, pero no reina solo. Porque en las primeras 4 usted y yo no podíamos participar. Las primeras 4 eran derecho exclusivo del Hijo Eterno. Las primeras 4 eran exclusividad del unigénito, que hasta ese momento era el primogénito. Pero después de la resurrección también tiene sus primogénitos, para que Él siga siendo el primogénito de la nueva creación, pero usted sea primogénito desde el cumplimiento del eterno propósito de Dios. Por eso el libro de Hebreos nos dice que nos acercamos a la congregación de los primogénitos. Alguien aquí debería de entender que usted no es un hijo de segunda clase, usted no es un creyente de segunda línea. Pastor, es que usted no entiende lo que yo he pasado en la vida. Yo no te pregunté eso, yo te pregunté en quién tú estás. Si estás en Adán no hay remedio, pero si estás en Cristo eres un heredero, porque eres un
primogénitos, óyeme bien, y a los primogénitos no se le da lo que sobra, a los primogénitos se le da la doble porción, se le da la doble herencia, se le da lo mejor de lo mejor. Tú tienes derecho legal de poder gobernar en deuda con Cristo el Señor. Por lo tanto, la simiente ahora no reina sola. Y nos hizo. Ustedes se la saben. Y nos hizo evangélicos y pentecostales. Y nos hizo bautistas y presbiterianos. Y nos hizo luteranos y fundamentalistas. Esos son rollos de hombre. Nos hizo reyes. Dígale al que está a su lado: bendecida realeza de Dios. Bendecido realeza de Dios. Aquí yo estoy delante de reyes y de reinas, lavados con la sangre del Cordero. Al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea el honor, sea la honra, sea la pleitesía. Y los reyes se postran y los ancianos se postran ante el Rey de Reyes y el Señor de señores, y lo proclamamos y reinaremos con Él. Pablo dice que si por la desobediencia de uno los muchos murieron, por la obediencia de uno los muchos serán justificados. Déjeme explicarle eso, porque a veces lo decimos y no sabemos lo que estamos diciendo. Justificación es una palabra de legalidad. Y para que haya justificación de algo tiene que haber un juicio decretado. ¿Sí o no? No puede alguien ser exonerado si primero no fue sentenciado, juzgado y condenado. Ay, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él dijo: como ustedes no califican, porque están muertos en sus delitos y en pecado, y ustedes cargan la imagen del primer Adán, yo, en amor y en voluntad mi Padre, decidí morir por ustedes antes de la fundación del mundo. Apareceré en tiempo y espacio. David oyó esta conversación en el Salmo 2 y 16 y dice: y dijo el Señor a mi Señor: pondré a tus enemigos debajo de tus pies y te constituiré sacerdote para siempre, según el orden. Como esto es una conversación de reyes, no era Moisés el que la podía hablar ni oír, tenía que ser otro rey, porque esto es una revelación profética de que de rey a rey hay corte celestial que hace decretos. Cuando David oyó esto, es la razón por la cual es uno de 3 hombres que accesan el nuevo pacto cuando todavía vivía en el viejo. Se lo explico, sí. Vamos por cuántas horas, una nada más. ¿Recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Recuerdan? Todo aquello era, diga conmigo, tipo y figura. Abraham lleva a su hijo camino de 3 días. Ustedes conocen todo esto, aquí ustedes estudian la palabra. Lo que quiero llevarles nada más es que cuando Abraham está por sacrificar a su hijo, oye una voz, le diga: no lo hagas, porque yo proveeré el sacrificio. El hombre detiene. Cristo recoge el mismo incidente 4500 años después, y en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan está haciendo una obra y una serie de milagros, y vienen los nazarenos, que eran los estudiosos y los teólogos de aquel tiempo, y dicen: ¿de dónde tiene esa autoridad? Porque los que no te forman nunca pueden creer lo que Dios es capaz de hacer contigo. Es un poquito de agua así. Por eso hay gente que yo le aseguro que lo que está pasando aquí le ponen un pero. Sí, pero. ¿Lo oyó? ¿Por qué? Porque el que no te forma nunca puede aceptar de primera mano lo que Dios es capaz de hacer contigo sin usarlos a ellos. Y dice: ¿y quién es este
porque a sus hermanos conocemos. Y no es este el hijo de María y de José. Y como el Señor siempre responde con una pregunta, no con una respuesta, le dice, ¿no habéis leído cómo Abraham vio mi día? Y se gozó. Les acabó de revolcar el caspero teológico. ¿Por qué? Porque ellos dicen, apenas tienes 30 años y vas a decir que nuestro padre Abraham te vio. Seguro ellos no habían entendido que todo aquello era una figura. Y cuando Abraham vio que Dios detuvo el sacrificio, porque Dios estaba modelándole lo que haría con Cristo en la cruz y su resurrección, el libro de Hebreos dice, y Abraham recibió a Isaac como resucitado en sentido figurado. Mírelo de esta manera: si Dios iba a resucitar el suyo, Abraham dijo, el mío también lo va a resucitar. Y se introdujo al nuevo pacto desde el antiguo pacto. Moisés, porque en el instituto nos dijeron que de un texto no hay doctrina. Moisés, Faraón lo quería comprar, quería que se quedara, que no saliera, que le iba a dar todo. Y Moisés le dijo, quédate con todo. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice, y Moisés prefirió ser vituperado por el evangelio. ¿Qué evangelio? Si vino 5000 años después. Porque lo que le quería dar Faraón jamás se comparaba con la herencia que recibiría en Cristo. David, capítulo 12 del Evangelio según San Juan, dice la Escritura que entró al lugar santísimo y tomó de los panes de la proposición, que no le era lícito ni a él ni a los que con él estaban. Y los teólogos de aquel tiempo, ¿cómo es que tus discípulos recogen espigas el día de reposo? Porque la gente que no entiende propósito siempre te impondrá una ley para controlarte. Lo voy a repetir. La gente que no conoce propósito siempre te impondrá una ley para controlarte. Por eso es que ellos no podían entender que los discípulos recogían espigas en el día que el sábado decía que no se debía. Y él le dice, ¿no habéis leído? Una cosa es que usted le pregunte a alguien que no sabe leer, ¿no has leído? Y otra cosa es que le pregunte a los que interpretan lo que dice, si habían leído. Porque una cosa es leer el texto y una cosa es entender el texto. Y él le dice, ¿no habéis leído cómo David entró al lugar santísimo y fue hallado sin culpa? ¿O no habéis entendido? Misericordia quiero y no sacrificio. Por lo tanto, estos tres hombres están representando aquel que había de venir. Aquel que había de venir vino, diga conmigo, vino, murió, resucitó, pero ahora gobierna. Pero no gobierna solo. Te llamó a ti, te llamó a ti, te llamó a ti, me llamó a mí, y ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. La pregunta es, si yo soy eso, ¿por qué vivo esto? Porque el problema nunca está en tu posición en Cristo, sino en tu mentalidad y en la mía. Ese proceso se llama la renovación del entendimiento, que no es la acumulación de información evangélica para saber Biblia, sino que es la renovación del entendimiento por medio de la verdad para alinearnos a un propósito. Una vez la verdad empieza a reconfigurar mi vida, se alinea con lo que ya soy. Yo no soy un rey en construcción. Yo soy un rey en proceso de madurez. En otras palabras, lo que soy lo manifiesto en lo que hago. Cuando mi mentalidad de lo que hago no se alinea con quién soy, entramos a territorios que la Biblia le llama las obras de la carne, que no es otra cosa que la manera de pensar y la manera de vivir.
¿Qué hace Dios entonces para ayudarnos a madurar? Porque Él va a perfeccionar la obra que ha comenzado en ti. Créeme que la va a perfeccionar. Aquel que comenzó. Yo me atrevo a decir que muchos de ustedes están aquí no porque han sido los mejores y los más bravos. Están aquí por un elemento de gracia de Dios. Porque aquel que te llamó no te va a soltar, no te va a dejar. Se va a meter contigo en el dolor más feo, más violento, más complejo, más difícil de tu vida. Por eso es que aquel matrimonio no te mató, aquel cáncer no te comió el estómago. Por eso es que no perdiste la mente cuando perdiste a tu hijo. ¿Por qué? Porque aquel que comenzó la buena obra en ti te ha preservado, te ha guardado, te ha cuidado. Cuando menos tú creías que Él estaba presente, allí se apareció Dios. Cuando tú crees que Él se había olvidado, allí se manifestó Dios. Porque aquel que ha comenzado terminará la obra que se ha propuesto en sí mismo. Por lo tanto, ahora Él nos pasa por un proceso de madurez. Los procesos de la vida no es una lucha contra un derrotado, es la ejecución de una sentencia contra alguien que ha sido vencido. Lo repito. Los procesos de la vida no es la lucha contra un derrotado, sino la sentencia ejecutada de alguien que fue destruido. Tu lucha es con tu argumento, que cuando no la derribas, forma fortalezas. Y todo argumento que se levanta. Por eso para mucha gente es más fácil reprender un demonio que cambiar un hábito. Por eso hay más creyentes que tienen mentalidad de demonio y no de dominio. ¿Por qué? Porque donde quiera están reprendiendo. Donde pastor, ore por mí porque el diablo me la está haciendo difícil. Fíjese que venía hoy para la reunión y se me explotó una llanta, ese diablo sucio y asqueroso. Eso no fue el diablo, fue un clavo que estaba en el lugar donde tú ibas a pasar. ¿O acaso no dice el libro de Colosenses que Él nos ha trasladado del reino? ¿De dónde? ¿De las? ¿A reino? ¿O acaso no dice la Biblia que usted es rey y Él es un príncipe? Le pregunto, ¿quién tiene más autoridad y quién tiene más poder? Le pregunto, ¿quién tiene la posición de gobierno y quién tiene la posición de derrota? Le pregunto, ¿quién es el que tiene la corona y quién es el que fue avergonzado en la cruz? Por lo tanto, párate firme en medio de la realidad de tu vida y di, yo estaré pasando por aquí, pero después que pase por esto, aunque sufra un poco, Él mismo me afirmará, me fortalecerá, me establecerá, porque mayor es el que está en mí que el que está contra mí, porque Él rugirá como león, pero yo le sirvo al león de la tribu de Judá. De Judá. Por lo tanto, las pruebas de la vida no son para matarte. Ojo, son tu diploma de promoción. Dime cómo las pasas y yo te diré que se te puede confiar. Dime cómo la enfrentas y yo te diré lo que te podemos dar para que gobiernes. Dime cómo tú respondes ante la vida y te vamos a decir qué Dios puede hacer. Porque si con uno que le dio una mina la produjo en 10 y lo pusieron sobre 10 ciudades, a mí me parece que a los hijos de esta casa, en medio de la realidad, de la escasez, de la falta de recursos, Dios te va a entregar abundancia de riqueza para que manejes el propósito de Dios para tu vida. Por lo tanto, Cristo no reina solo. Él reina con y a través de nosotros. Bienvenidos al gobierno de los hijos, donde es el único reino que no se anda buscando título.
Porque los reyes de este reino no andan con orgullo y prepotencia. Los reyes de este reino andan con toallas y lebrillos. Aquí a alguien le dan el título de apóstol y hay que abrirle alfombras rojas. En este reino de Cristo, todos somos iguales. Lo que cambia es la unción para la función. Por lo tanto, lo que yo reconozco en tu vida no es un título. Lo que reconozco es una función. Porque tu función difiere a la mía, pero nos complementamos. Porque yo solo no puedo, tú solo no puedes, pero juntos podemos. Por lo tanto, entender, y con esto termino, la reconfiguración de la mentalidad para entender cómo opera el nuevo pacto será indispensable para vivir a la altura de la mentalidad de los hijos. El nuevo pacto creó una mentalidad y aquella mentalidad estaba basada en unas actividades. Yo voy a hacer un contraste ahora de qué actividad gobernó el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto y cómo el nuevo pacto absorbe aquello y lo lleva a un nuevo nivel. En el Antiguo Pacto se circuncidaba la carne. En el nuevo pacto se circuncida el espíritu, el corazón. En el Antiguo Pacto, el documento legal que ratificó el pacto fue la ley. En el nuevo pacto, el documento que establece el nuevo pacto es la gracia. El Antiguo Pacto era un ministerio de condenación y muerte, 2 de Corintios 3. El nuevo pacto es un ministerio de vida y justicia en el espíritu. En el Antiguo Pacto se vivía por una promesa: cuando venga. Los hijos del nuevo pacto viven por la herencia, lo que ya tenemos. El Antiguo Pacto proyectaba el futuro. El nuevo pacto opera en el presente. Por eso usted encontrará que todo lo que hizo Cristo es en el presente. Porque somos nación santa. No que seremos, porque somos nueva criatura. Porque somos embajadores. Porque somos ministros de la reconciliación. Porque Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Porque Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Todo es en Él presente. Por lo tanto, el antiguo que era futuro, el nuevo es presente. El antiguo era una sombra, el nuevo es la substancia. En el Antiguo Testamento se vivía por temor. Si usted no hacía lo que la ley decía, prepárese. En el nuevo somos motivados a la obediencia, porque se ha abierto un camino nuevo y vivo y nos acercamos con confianza. Por lo tanto, yo no le sirvo a Dios por temor, yo le sirvo por amor. Porque Él me invita a acercarme al trono, no de la ley, sino al trono de la gracia, para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Quiere decir que cuando estás en esos días que en tu proceso de santificación metes las patas, tu Padre se acerca para sanarte, cuidarte, limpiarte y te dice: ven, hijo, no salgas corriendo por tu pecado. Tu pecado te va a destruir, pero ven, yo te abrazo, te cubro, te guardo, te sano, te limpio, te pongo sandalias, te doy túnica, te pongo sortija y mato el mejor cordero de mi casa. Porque es un trono de gracia. En el Antiguo Pacto se le tenía miedo al juicio.
En el nuevo pacto el juicio fue sobre Cristo para que su paz llegara a nosotros. En el antiguo pacto se podía maldecir la gente. En el nuevo pacto no se puede maldecir lo que ya Dios ha bendecido. Qué triste cuando yo escucho iglesias que maldicen a los que se van y les dicen: si te vas de entre nosotros no tendrás herencia. Y caminan, amado pastor, por años con un sentido de que están mal delante de Dios. Óyeme bien, no hay hombre en la faz de la tierra, no existe ni existirá, que pueda revocar una herencia que se ganó con precio de sangre. No se puede. No se puede. Por eso muchos tienen que salir de donde estaban, porque allí morirían por la legalidad, el legalismo, el ministerio de muerte y condenación. Y a veces Dios te trae escenarios como este para que resurja. Por eso mucha gente que llega a lugares donde la vida de Dios está fluyendo, dicen: yo llevaba 20 años en el evangelio, pero me siento como si hubiera nacido de nuevo. Mi amor, bienvenido y bienvenida, porque donde la vida del rey no se está permitiendo fluir, la vida del rey es la que hace la diferencia. En el Antiguo Testamento era un pueblo. En el Nuevo, todas las naciones. En el Antiguo Testamento se construyó un templo de piedra. En el Nuevo Testamento un templo de piedra, pero de piedras vivas. Porque Dios no está interesado en estas paredes. Esto es un edificio, esto no es un templo. El templo está sentado en la silla. En este edificio están hoy. Dios le seguirá dando casas, o le entregará un auditorio, o los moverá a un lugar de 100,000, de 10,000 personas. Yo no sé dónde Dios los tenga. Es más, los puede llevar a una cueva, y de allí esta iglesia, con la palabra que porta, revoluciona la zona. Alguien aquí debería de decirle amén a eso. Porque lo que a ti te hace iglesia no es el lugar donde te congrega, sino la vida que te gobierna. Dame una iglesia establecida en la verdad, aunque sean 10, y no me dé un auditorio de 20,000 que van a un espectáculo evangélico. Porque esto no es el templo. El templo somos tú y yo. Y lo que Él está edificando no es cemento, piedra y arena. Lo que Él está edificando son piedras vivas para ofrecer sacrificios espirituales y ofrendas que agraden a nuestro Dios. De que esto es importante, sí, para facilitar el trabajo. Por eso usted da. ¿Usted da para qué? Para que la visión crezca y se expanda y corra por Bogotá y se mueva por toda la nación. Shakata Ramanso Kotorobo Shika Labamansai. Y hay una expansión en todos los niveles y en todos los órdenes, desde las leyes hasta la medicina, cinematografía. Saldrán de este lugar niños preparados, jóvenes empoderados, adultos que serán posicionados para mover lugares estratégicos y así abrir puertas para el avanzado de la iglesia. Te dice el Señor, hombre de Dios, que habrá un mover en tu espíritu de una reconfiguración, a un nuevo establecimiento para esta casa. Vendrá un tiempo de mayor avanzada. Verás cómo Dios va a traer en un plato para servirte lo que los hijos necesitarán comer. Habrá una avanzada en tu espíritu, que con menos lograrás más, con menos esfuerzo lograrás mucho más de lo que jamás te habías imaginado. Entran en un reposo
donde se va la ansiedad, se va el temor del futuro, porque ya Dios ha preparado de antemano lo que ustedes iban a necesitar para este tiempo. Es un templo de piedras vivas. En el Antiguo Testamento, quédese ahí que estoy terminando de pie, se escribió la ley en tablas de piedra. En el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, se está escribiendo la ley del Espíritu de vida. No los 10 mandamientos, la ley del Espíritu de vida, que es más poderosa. Porque para los 10 mandamientos no había que nacer de nuevo. Para la ley del Espíritu de vida, usted tiene que nacer de nuevo. Y esa ley cumple todas las leyes. Por eso ahora no es en tablas de piedra, sino en tablas. En el Antiguo Testamento, Dios los visitaba. Ustedes la cogieron. Allí Dios venía y había que estar pendiente cuando la nube bajara, ir al templo y poder disfrutar de la presencia. Aquí el templo soy yo, la presencia está en mí. Soy el tabernáculo y el arca que camina y lleva la presencia de Dios. Yo no vine aquí a buscar la presencia, yo vine aquí porque cargo la presencia. Porque lo que ellos llevaban por fuera, nosotros. Por eso es que puedes ir al donde el brujo y darle la mano, y mayor es el que está en ti. A ti no te da miedo el 666 porque tú fuiste marcado con el 777. A ti no te atemoriza que la vecina es una bruja, porque tú le estás sirviendo al que despojó al reino de las tinieblas. Porque cargas, diga, yo cargo la presencia. Por lo tanto, no venimos aquí a buscar la presencia. Venimos aquí a manifestar. En el Antiguo Testamento se buscaba a Dios. Se buscaba a Dios. Usted ha oído esa frase evangélica nuestra, ¿no? Hay que buscar. El único detalle de esa frase es que no es bíblica, porque fue en una verdad que ya caducó. Ahora Dios nos encontró. Por lo tanto, yo no lo busco si Él me encontró. ¿Cómo va a buscar usted lo que ya usted tiene? Yo sé lo que queremos decir, que vamos a orar, pero orar y buscar a Dios no es lo mismo, porque la oración es conversación entre reyes, y yo no puedo orar a aquel que no sé si está o no está. ¿Lo entendió? Por lo tanto, cuando yo oro, yo no estoy teniendo una conversación religiosa, yo estoy teniendo una conversación con mi papá. Y mi papá me encontró, se me metió por dentro. Camina de día, de noche, 24/7. Vine con Él, me voy con Él, me baño con Él, me levanto con Él, como con Él, vacaciono con Él, ayuno con Él, oro con Él. Voy, vengo, entro, salgo con Él y por Él. ¿Por qué? Porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos.
So, en el Nuevo Testamento usted nunca encontrará que se buscaba a Dios. Eso era Israel, que Dios estaba lejos de ellos. Mentalidad. En el antiguo pacto se daba para recibir. En el nuevo damos porque lo hemos recibido todo. En el antiguo pacto el reino era futuro. En el nuevo pacto el reino es en Él. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y por último, en el antiguo pacto usted tenía que ser sacerdote, profeta o rey para cargar la unción. Por lo tanto, uno podía operar en una función a la vez. El profeta no podía usurpar la posición del rey, el rey la del sacerdote, y así por el estilo. Los que lo hicieron se metieron en problemas. David es el único tipo que funciona en las tres dimensiones: profeta, rey, sacerdote, y no fue enjuiciado porque estaba anticipando un pacto. En el Antiguo Testamento, uno cargaba la unción. En el Nuevo Pacto, diga conmigo, yo también. El pastor Daniel, el pastor Frankie, los líderes de la casa lo cargan, pero diga conmigo, yo también. Yo también cargo. Yo tengo una medida de fe, tengo un área de servicio, tengo algo que hacer, porque Cristo no me salvó para convertirme en un evangélico. Cristo me salvó para hacerme un rey sacerdote, para Dios mi Padre, para servir con Él aquí y ahora, para que tu reino se manifieste entre los hombres y podamos ver las naciones transformadas y venir a los pies del Cristo resucitado y postrarse delante de Él, porque no hay un nombre dado a los hombres en lo cual los hombres puedan ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Bienvenido y bienvenida al presente, donde todo está hecho, todo está terminado, todo está cumplido. Ahora nos resta manifestar. Por lo tanto, atendamos nuestro vocabulario, porque esto es un proceso largo. Yo a veces me tomo diciendo frases religiosas y las recojo, porque cuando era niño quiero hablar como un hombre maduro en Cristo. Y la madurez se expresa a través de la... No es lo mismo da que una persona que habla. Por lo tanto, préstale atención a lo que inconscientemente decimos, porque ya es parte de nuestra mentalidad. Y verás que a la que empiezas a discernirlo, el Espíritu Santo empieza a imprimir la verdad de Dios. Entonces vas a empezar a escuchar mucha gente que todavía hablan como niños y tú no eres movido, porque no estás buscando quién es el que te va a pasar su unción, escupirte, empujarte para que sientas a Dios, porque ya sabes. Ya sabes que el ungido se te metió por dentro. No estarás orando, Señor, no me dejes, porque tu mente inmediatamente identificará: estaré con vosotros. No estarás orando desde tu condición, sino desde tu posición, porque tu condición presente no altera tu posición eterna. Hoy puedes estar sin un peso arriba, pero estás enriquecido en todas las cosas. Hoy quizás llegaste aquí en un taxi o a pie,
Y eso no quiere decir que eres menos que el que carga un Mercedes. Lo que quiere decir es que hay un rey en proceso de aprender mayordomía para tener el suyo. ¿Por qué? Porque estamos manifestando lo que ya somos. Quizás de repente tus pensamientos te asaltan, tus recuerdos te traicionan, tu alma, que no ha sido totalmente renovada, te va a enviar mensajes equívocos. Pero ahí, mi lucha no es contra carne ni sangre, porque las armas de mi milicia no son carnales, para la destrucción, derribando y todo pensamiento, vean de este problema, que se levanta contra la obediencia a Cristo, castigando toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Cuando el pensamiento te dice, y eso que dice que eres cristiano, tu espíritu tiene que tener una voz más fuerte y decir, y sí que lo soy. Y eso, que diezma y mira cómo estás. Y tú tienes que estar seguro para derribar eso con obediencia y decirle, ¿y qué tiene que ver eso con la fidelidad de mi Padre? Y cuando estás aquí, tu mente acá, si la gente supiera lo que haces en secreto, te dejarían de hablar. Y tu espíritu allá te dice, es cierto, pero mi Padre no ha terminado conmigo. Y aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará, porque escrito está que Cristo ha sido hecho en mí sabiduría, redención, justificación, y ahora tenemos la mente de Cristo. Bienvenido al presente de Dios. Gracia y paz. Gracia y paz. Los encomiendo a la gracia del Señor. Gracias al Señor por su amor. Regresaremos acá y nos deleitaremos de lo que Dios continuará haciendo entre ustedes. Nunca olvides que Él te ha colocado en el presente. Ahora tú regresas a la realidad de la vida. Y allí es donde se va a probar el amén que dijiste aquí. No dudes en la oscuridad lo que se te reveló en la luz. Porque la verdad es más poderosa que una mentira. Y es cuestión de tiempo hasta que esa mentira que se ha fabricado, de ese orden y ese mundo caído, tenga que ceder ante la realidad de un hijo de Dios renovado en su mente, que vive en lo que Dios ha declarado para el presente. Te bendigo, amada iglesia Transformación. Ha sido un honor estar entre ustedes.